Buenos días, doctor. Hola, buen día. ¿Ya? Eh, ya pude ingresar. Ah, bueno. Soy Anaelia. Sí, pensábamos que no te dejaba el novio ingresar. No, no es eso. ¿Logran ver mi pantalla? Apenas está poniendo. Ya. Ah, ok. Buenos días, doctor. Soy Lenin Martínez. Disculpe. Ah, ok, Lenin. Nada más que cargue. Mm, Otra vez ya regresaron los internos al hospital. Nos había No, quitado. Yo creo que fue un año muy difícil para todos ellos y los residentes. sí. ¿Usted no sabe hasta cuándo van a tener permitido ingresar a los alumnos? Ni idea, ¿eh? Pero así como va esto, este Va año para no creo, largo. ¿eh? Sí, Sí, para todos es importantísimo estar en un hospital. sí. La verdad, nosotros nos avisaron de la noche a la mañana que va a ser casi en línea la clínica. A mí me avisaron 2 días antes. A ver, 2 días antes no me avisaron. No, 3 días antes. si se pasa. Ahí logran ver la presentación. Se está poniendo, ahorita está en negro. Ah, ok. Está cargando. ¿Listo? Ya, ya. Ok. Bien, pues nuevamente nosotros somos el equipo 1 y vamos a estar platicando un poco sobre enteritis regional, también conocida como la enfermedad de Crohn. Esta es una afección por la que el tubo digestivo se inflama durante un largo periodo de tiempo. Bueno, sí, la enfermedad de Crohn, como ya lo dijo, es una inflamación, pero ay, no, le puedes, ajá, este, esta enteritis regional, Si ah, pueden poner sus imágenes de quién está hablando, mejor para ir más ya irme bien. Así ay, como. perdón, es que estoy en pijama todavía. No, pero, o sea, ves que puedes poner nomás quién está hablando. Nomás quiero Ah, eso. ok. No, para no asustarnos, mejor así. Bueno, la enfermedad de Crohn, es una inflamación del tubo digestivo y forma parte de las enfermedades intestinales inflamatorias. Este es un grupo, pues, de trastornos que se caracteriza por inflamación crónica de etiología desconocida. Y dentro de estos, los más característicos son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Dentro de la colitis ulcerosa, pues, se caracteriza porque la inflamación se presenta, pues, especialmente en el colon, y la enfermedad de Crohn se puede presentar la inflamación por todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Además, pues, además de estos que son los más característicos, pues también tenemos la colitis inclasificada, la colitis microscópica y la reservoritis, pero bueno, en este caso solo vamos a hablar de la enfermedad de Crohn. Listo. Listo, Gus, por favor. Entonces, definiendo un poquito más lo que es la enfermedad de Crohn,
pues es una enfermedad, ya lo había dicho Gustavo, una enfermedad inflamatoria crónica e idiopática debido a que todavía no se conoce, pues la etiología es desconocida. Y como ya lo dije, puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal. Y especificando un poco más, este tipo de inflamación es granulomatosa, transmural de la mucosa, con un patrón asimétrico y discontinuo de progresión episódica y con un cuadro clínico caracterizado de reincidencias y remisiones. Siguiente. Entonces, les decía que era una inflamación granulomatosa y esto es porque pues, se ven los granulomas. Los granulomas son un como foco de infección crónica donde es causado debido a que el sistema inmunológico intenta aislar sustancias extrañas que no pudo eliminar. Entonces, al no poder eliminarlas, las aísla formando pues una agregación de macrófagos que se transforman en células parecidas a las células epiteliales. Y esos macrófagos están rodeados de leucocitos mononucleares, especialmente linfocitos y a veces células plasmáticas. Entonces, cuando nosotros veamos pues un corte histológico de un paciente con enfermedad de Crohn, vamos a poder observar granulomas. Y bueno, en general, un granuloma puede tener zonas con necrosis o no. Y en este caso, en la enfermedad de Crohn, va a ser un granuloma no caseoso, es decir, no va a tener necrosis. Además de eso, vamos a poder ver datos de inflamación crónica. Como ya había dicho, pues los macrófagos se van a rodear de linfocitos y células plasmáticas y va a ser esa inflamación va a ser focal e irregular en zonas de alternancia. Y va a haber un incremento de la celularidad propia, no confinada en las zonas superficiales. Va a haber un acortamiento irregular de las criptas del intestino y pueden tener o no tener atrofia. Y como ya les dije, los granulomas no caseosos, va a haber preservación de mucina en sitios activos e hiperplasia de los nervios. Ahora, la inflamación granulomatosa, bueno, en esta enfermedad de Crohn, los granulomas son muy característicos y se van a poder observar en la mayoría de los pacientes, sin embargo, puede que no los veamos. Entonces, en caso de que no los llegamos a ver, podemos aún así pues caracterizar a la enfermedad de Crohn si cumple con alguno de estos 3 criterios que pues les presenté en esta diapositiva. Siguiente. En cuanto a la anatomía patológica, bueno, el 50% se localiza en el ilion terminal y el ciego. Es donde más va a afectar esta enfermedad. El 30% se puede localizar en el intestino delgado, el 20 al 25% en el colon y menos del 5% en el tracto digestivo superior, que pues sería esófago, estómago. Es segmentaria, es decir, va a tener zonas con inflamación y zonas que estén sanas. Va a ser transmural, es decir, va a afectar a las capas de la mucosa y va a tener formación de úlceras aftosas en las etapas iniciales, pero posteriormente pues va a haber inflamación grave y sabemos que tras una inflamación viene una cicatrización, una estenosis y puede también tener fístulas hacia órganos vecinos como la vagina, la vejiga y el intestino. Siguiente. Y bueno, esta enfermedad es más frecuente en el norte del mundo. En 6 a 10% por cada 100,000 personas se encuentra con esta enfermedad en el norte de Europa y sin en cambio en el sur de Europa pues solo encontramos del 0.9 al 3.4 por cada 100,000 personas. En el caso de América del Norte, la incidencia es de 3.1 a 14.6 por cada 100,000 personas.
Y como pueden ver, por ejemplo, en África o en América Latina, como pueden ver en el mapa, pues es muy raro que se presente esta enfermedad. Esta enfermedad pues afecta más que nada a los pacientes jóvenes, bueno, adultos jóvenes, de entre 15 y 30 años de edad. Sin en cambio, pues puede afectar a cualquier edad y es pues un poquito más frecuente en las mujeres, casi nada. Listo. Y dependiendo de a qué edad aparezca, de su localización y de cómo se comporte esta enfermedad, vamos a tener la clasificación de Montreal. Esta es la clasificación más aceptada desde el 2006 y fue propuesta por la Organización Mundial de Gastroenterología. Y bueno, así tenemos, por ejemplo, que si esta enfermedad aparece antes de los 16 años, se le da una clasificación A1, de los 17 a los 40 A2 y mayores de 40 años A3. Y dependiendo de su localización, si es ilial, L1, si es colónica, L2, si es iliocolónica, L3. Y en el caso de que haya afección también del tracto digestivo alto, decíamos que, por ejemplo, menos del 5% afectaba pues esófago y estómago. Entonces, en este caso, pues si se llega a presentar, se les va a dar una clasificación L4. Y dependiendo de su comportamiento, se le va a dar, si es no estenosante y no penetrante, B1, si es estenosante, B2 y si es penetrante, B3. Y se le va a agregar una P en caso de que se vea afección también de la zona perianal. Entonces, bueno, ahí les puse como un ejemplo de, por ejemplo, si una persona que comienza la enfermedad a los 30 años y tiene afectado el colon y el esófago y tiene un patrón de estrecheces de intestino más fístulas en el ano, pues se le va a dar, como comenzó a los 30 años, se le va a dar una clasificación A2. Como tiene afectado el colon, se le va a dar L2. Y además el esófago, entonces es parte del tracto digestivo alto, entonces más L4. Y debido a que presenta estrecheces, se le va a dar una clasificación B2 y como presenta fístulas en el ano, una clasificación P. Entonces así se llega a clasificar esta enfermedad de Crohn, que es la más aceptada. Listo. Sin embargo, pues también debido por su localización, tenemos la clasificación, por ejemplo, en una iliocolitis. Esta afecta la parte inferior del intestino delgado, es decir, el ilion, y el intestino grueso, que es el colon. En el caso de la enteritis de Crohn, afecta al intestino delgado en general, y la ileitis afecta al ilio, o porción final, también conocida como porción final del intestino delgado. Y en el caso de la enfermedad de Crohn gastroduodenal, pues va a causar inflamación tanto del estómago como la primera porción del intestino delgado, que ya sabemos que es el duodeno. En el caso de yeyunoileitis, provoca inflamación pues desiguales en la mitad superior del intestino delgado, que es el yeyuno. Y la colitis de Crohn afecta al colon. Y sin en cambio, las más frecuentes que vamos a encontrar son las que afectan al ilion o la iliocolónica o la colónica. Estas son las que vamos a encontrar más. Listo. Y su etiología, bueno, como les había dicho, su etiología es todavía desconocida, sin embargo, se ha visto que los factores genéticos, más factores ambientales y factores infecciosos actúan juntos para que pues me dé esta enfermedad. Entonces, dentro de los factores genéticos se ha visto que muchos de estos pacientes tienen
una mutación puntual en el gen NOT2-CARD15. Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 16, en el locus B, ay, no es que no se ve, en el locus B, bueno, IBD1. Entonces, este gen se encuentra en monocitos y células epiteliales del intestino, y este gen lo que va a hacer es va a estimular la producción de citocinas inflamatorias, y bueno, se ve que si está afectado este gen, es como signo de que me puede provocar una enfermedad de Crohn. La flora intestinal se ha visto que es un estímulo, provoca un estímulo antigénico para la respuesta inmunitaria, y en los factores ambientales tiene que ver el tabaquismo, los AINES, y a veces se ha visto que las personas alérgicas a las proteínas de la leche. Listo. Bueno, en factores genéticos les decía que pues es una alteración en el gen que ya les mencioné. Entonces, se ha visto que de los pacientes que presentan esta enfermedad, el 10% tiene familiares que igual presentan la enfermedad de Crohn. Y entonces se dice que el hecho de tener familiares con enfermedad de Crohn de primer grado, pues me aumenta el riesgo de entre 10 y 15 veces. Y ahora en caso de los gemelos, si son monocigotos y uno de ellos presenta, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, el otro es muy probable que la presente también, del 42 al 58%, y en el caso de los dicigotos, el 4%. Entonces, aún siendo gemelos monocigotos, nos podemos dar cuenta que aún así la probabilidad de padecer esta enfermedad pues no es muy alta, debido a que, como les dije, el hecho para padecer esta enfermedad es de que tiene que estar un factor genético más un factor ambiental. Siguiente. Y en el caso de la flora intestinal, bueno, se ha visto que las bacterias comensales entéricas tienen la capacidad de inducir la inflamación o proteger contra la inflamación. Entonces, si nosotros tenemos una alteración en esta flora intestinal, pues nos puede provocar esto. Y los pacientes con esta enfermedad o una enfermedad inflamatoria intestinal muestran una composición alterada de las bacterias comensales entéricas, con una mayor proporción de bacteroides, Escherichia coli, adherente, invasiva y Enterococcus, y una menor proporción de especies Lactobacillus y bifidobacterias. Además, pues se ha visto, bueno, hay teorías de que puede haber microorganismos causales de una enfermedad de Crohn, y dentro de esas tenemos a clamidia, listeria o pseudomonas. Y bueno, en animales rumiantes se han hecho estudios, y la Mycobacterium para tuberculosis crea un cuadro clínico similar a enfermedad de Crohn. Entonces siguen estudiando si esta bacteria también podría ser causante de esta enfermedad. Y dentro de las complicaciones, si mi paciente presenta enfermedad de Crohn, es un 30% probable de que presente un megacolon tóxico. En cambio, también puede formar abscesos, hemorragia intestinal, obstrucción y perforación intestinal, enfermedad hepatobiliar, trombosis venosa profunda y una enfermedad perianal complicada. Listo. Ah, no, ya, pásale, por favor. Bueno, en cuanto a la patogenia, tenemos que saber que a nivel de intestino existen un equilibrio entre tres componentes, que en este caso los encerré con un círculo, que va a ser células del epitelio intestinal, la microbiota y el sistema inmune de la mucosa. Este equilibrio entre estos tres componentes, digamos que de manera normal, va a condicionar una inflamación de esta mucosa, pero esta inflamación va a ser de manera fisiológica, ya que, como sabemos, debe estar de manera controlada.
Recordemos que cuando estamos en un proceso inflamatorio ante una agresión de cualquier etiología, va a estar mediada por factores que van a ser tanto humorales como celulares, que bueno, estos van a estar intentando limitar y reparar pues la lesión producida. Entonces, una inflamación que va a estar de manera localizada será una respuesta de protección, ¿sí? Que va a estar, pues, como dije, estrechamente controlada por el organismo y que si en algún dado momento dicho control se puede perder, va a condicionar una respuesta sistémica que se conocerá como síndrome de respuesta pues inflamatoria sistémica, que es básicamente pues del tema que estamos viendo. Bueno, como ya lo mencionaron, existen factores genéticos que van a predisponer a dicha enfermedad y que, bueno, se van a precipitar por los factores ambientales. Ambos factores van a estar alterando este equilibrio, produciéndose así, dale clic, Gus, por favor, una reacción inmunitaria anómala, que al final de esto va a derivar en una inflamación crónica de la mucosa, ¿sí? Pásale, por favor. Como les mencioné, existen factores que van a estar involucrados en la patogenia. El primero es la susceptibilidad genética. Bueno, como ya lo mencionó Lili y basándose en los datos epidemiológicos que ya nos dijo, los estudios genéticos se han dirigido a identificar genes que van a presentar cierta susceptibilidad por la enfermedad de Crohn, ¿sí? Se han identificado aproximadamente 216 genes que van a estar condicionando pues prácticamente una respuesta inflamatoria adecuada ante pues algunos factores ambientales. El primer gen, digamos que fue descubierto y también ya lo mencionó, se encuentra en la región pericentromérica del cromosoma 16 en el locus 1BD1. Y de aquí se derivan diferentes mutaciones de este locus. El más importante es el NOT2, o también denominado como CAR15, que va a ir aumentando dicha susceptibilidad que les mencioné. De hecho, este gen va a estar codificando la proteína que lleva igualmente este nombre, que se va a estar expresando en los monocitos, ¿sí? Y que realmente tiene un papel importante en el reconocimiento de agentes microbianos, así como en la respuesta inmune innata. Y recordemos que cuando hablamos de respuesta inmune innata, estamos hablando de los TLR, que ya los veremos un poquito más adelante. Bueno, volviendo a las mutaciones, es importante mencionar que estas solamente aparecen entre el 10 y el 30% pues de los pacientes con enfermedad de Crohn, pero también se han encontrado nuevas mutaciones. ¿Le puedes dar clic, por favor? En genes y cromosomas, como son el cromosoma 12, el 14, el 6, específicamente en esos locus. ¿Le puedes pasar? Bueno, en la flora bacteriana, como sabemos, el intestino pues es el órgano más, que está directamente más expuesto a la acción de los microorganismos. Por tanto, tiene una gran influencia en la iniciación del proceso inflamatorio, ya que como bien pues lo mencionó Lili, distintos patógenos han sido asociados con el desarrollo de enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, ¿le pasas? La subespecie para tuberculosis del Mycobacterium, pues ha sido expuesta como un agente causal de la enfermedad de Crohn. ¿Sí? Aunque pues también existe la posibilidad de que puede que inicien dicha enfermedad otros factores que sean de la flora intestinal y no más pues microorganismos patógenos. ¿Le puedes pasar, por favor? Ajá, perfecto. Bueno, desde un punto de vista fisiológico, recordemos que desde que nacemos se va a establecer nuestra microflora intestinal,
¿sí? Y bueno, de ello va a determinar el desarrollo de nuestro sistema inmune intestinal. Esto es a lo que nosotros denominamos como MALT, el tejido linfoide pues asociado a mucosa, que en el caso de intestino pues será el GALT, que pues es asociado pues a intestino. Ok, en el intestino recordemos que constituye una extensa superficie de mucosa con vellosidades, microvellosidades y criptas, como lo podemos apreciar en estas imágenes, que van a estar especialmente diseñadas para aumentar el área de contacto y así favorecer la absorción de nutrientes. Todos estos componentes de intestino van a estar interactuando con los alimentos, como también con más de 400 especies diferentes de bacterias comensales, ¿sí? Por esta razón, el sistema inmune de intestino debe ser capaz de diferenciar entre las bacterias comensales y los patógenos y así generar pues adecuadas respuestas de tolerancia o inflamación, como les mencioné al principio, la inflamación fisiológica. Entonces, la respuesta inmune va a estar mediada por 3 tipos de células. Las de Paneth, que ahí vemos que están localizadas pues en la base de las criptas, las células epiteliales de tipo M y las células dendríticas. Y bueno, pues cada una de estas va a estar ejerciendo un papel específico en la defensa contra patógenos intestinales. Dale clic, por favor. Y bueno, quizás es aquí donde el proceso de incorporación y presentación del antígeno en el epitelio intestinal sea el punto crítico para inducir pues una respuesta inmune y tolerancia, ¿sí? Aquí la clave en la delicada homeostasis de la mucosa intestinal, ¿sí? Entonces, tenemos que la inmunidad innata, su principal, pues sí, función es el reconocimiento innato de microorganismos mediante patrones pues específicos. Como ya lo sabemos, son los receptores de membrana denominados los TLR, ¿sí? Que bueno, estos van a estar, bueno, se van a activar y van a estar iniciando una cascada intracelular de sinasas. ¿La pasas? Ajá. Bueno, y básicamente esta interacción pues la podemos ver en esta imagen, que en vez de que, bueno, que una vez que la bacteria comensal es reconocida por los TLR, va a iniciar la cascada de sinasas, produciendo así pues una translocación del factor NF-κB, que este es un complejo proteico que va a estar controlando la transcripción de DNA y además que va a estar implicado en la respuesta celular frente a estímulos. Por tanto, va a estimular la producción de del factor de necrosis tumoral alfa, como vemos ahí. También nos menciona la interleucina 12, interleucina 6, pero también puede ser la interleucina 1 y la interleucina 8. Dale clic, por favor. Ajá. ¿Otro? Ajá, ese. En humanos, los TLR mejor conocidos son básicamente el 4 y el 6, que bueno, en la enfermedad intestinal inflamatoria va a existir una sobreexpresión específicamente de los TLR4 que va a provocar una reactividad anormal ante las bacterias de la propia flora. Pásale. Entonces, ante el reconocimiento de nuestra propia flora, va a conducir a una activación básicamente no controlada de los linfocitos TCD4, sobre todo el TH1, ¿sí? Que justamente esta activación de TH1 da lugar a la secreción de citocinas que desencadenará una respuesta inflamatoria, ¿sí? Con procesos de obstrucción tisular, daño vascular y adhesión y reclutamiento de células inflamatorias. Pásale.
Y bueno, con la misma imagen que les mostré anteriormente, vamos a continuar. Vimos que, pues que sí, efectivamente, estas interleucinas van a activar, van a promover la activación de estos TCD4, específicamente les mencioné que el TH1, y van a producir el daño, pues el daño tisular. Y aquí hay algo importante que sucede en la enfermedad de Crohn, y es que los linfocitos T son resistentes a la apoptosis, ¿sí? Aquí también en la imagen lo está mencionando, perpetuando así pues el proceso inflamatorio y una activación permanente de estos, ¿sí? Y es así como se está generando pues el daño tisular. Listo. Pásale. Ujú. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿le puedes ir pasando, Gus, por favor? A otro amigo, por favor. Bueno, aún anterior, ahí está. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener que, como tal, esta enfermedad de Crohn va a llegar a confundirse en algunas ocasiones, principalmente con la colitis ulcerosa, dado que, bueno, esta enteritis regional tiene manifestaciones muy, muy parecidas con lo que es esta colitis ulcerosa. Y las manifestaciones principales incluyen diarrea, dolor abdominal, también incluyen fiebre y pérdida de peso. La que sigue, por favor. Otra, por favor. Y bueno, hay casos también donde se pueden expresar estas patologías de manera diferente. Más adelante les voy a detallar algunos ejemplos de tipos de manifestaciones, principalmente de la enfermedad de Crohn, pero bueno, también haciendo un diagnóstico diferencial, o, bueno, manifestaciones clínicas para que se pueda hacer un diagnóstico diferencial con la colitis ulcerosa. Existen también ocasiones donde bueno, existen presencia de fístulas dentro de la patología de la enfermedad de Crohn y también en la colitis ulcerosa se puede presentar en ocasiones con estreñimiento. Asimismo, se pueden presentar dolores articulares y problemas dermatológicos que principalmente están asociados a lo que sería el cuadro que les comentaba mi compañera Andrea de una reacción inflamatoria que en ocasiones está asociada con una respuesta inmunológica. Por lo tanto, una más, por favor. Lo que tenemos aquí, pues, es un abanico amplio de lo que pueden ser síntomas que se pueden manifestar en estas patologías. La que sigue, por favor, amigo. Y bueno, ¿cuándo sospechar de la enfermedad en un paciente? Si nos llega al consultorio o si estamos en revisión y vemos la historia clínica del paciente y nos comenta a la anamnesis que tiene diarrea aproximadamente de 1 a 2 semanas y las deposiciones son líquidas, son blandas, el paciente presenta sangrado rectal, nos refiere que tiene pérdida de peso, ha tenido retortijones y asimismo ha tenido cuadros de fiebre, bueno, pues entonces podríamos estar sospechando que son manifestaciones clínicas que podrían referir tanto a la enfermedad de Crohn, pero también a la colitis ulcerosa. Este, mm, Em, Estas manifestaciones generalmente se cursan como en brotes y existen épocas donde el paciente puede tener las manifestaciones más activas que en otras épocas. Y como ya lo comentaba mi compañera Lili, bueno, la edad pico, por así decirlo, la media donde se llegan a presentar es entre los 15 y los 35 años aproximadamente. La que sigue, por favor. Ok, bueno, dentro del cuadro clínico, como les había comentado, bueno, en,
El cuadro clínico se llega a presentar de una manera similar, sin embargo, es a veces manifiesta características especiales de cada una de ellas. En el caso de la colitis ulcerosa, bueno, como ya lo habíamos visto anteriormente, involucra exclusivamente lo que sería colon y recto, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier segmento del tracto digestivo. Los síntomas para la colitis ulcerosa principalmente sería esta dolor abdominal y que sería como uno de los cuadros característicos, asimismo acompañado de diarrea sanguinolenta. Estos factores cabe señalar que, bueno, dependen del sitio involucrado específicamente en la enfermedad de Crohn, ya que podemos ver a esta patología que puede abarcar todo lo que es el tracto digestivo, empezando desde boca hasta llegar a lo que sería el recto. Em, Estas manifestaciones podrían incluir igualmente el dolor abdominal. En el caso de el sangrado en las deposiciones, esta no es tan frecuente como lo sería en la colitis ulcerosa. También puede haber pérdida de peso, fatiga y fiebre. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta imagen podemos ver específicamente los sitios, podríamos llamarlo así como parchado, que se llega a presentar en la enfermedad de Crohn. Y en la colitis ulcerosa, bueno, vemos que involucra exclusivamente la parte colónica y del recto. La que sigue, Gus, por fin. Y bueno, una tabla que nos puede orientar un poco a la identificación clínica. Podemos aquí volver a retomar que dentro de la enfermedad de Crohn, bueno, como lo vimos en la imagen anterior, la afectación es parchada y asimétrica, mientras que en la colitis ulcerosa, bueno, sería en forma continua y simétrica. Dentro de las cuestiones que también podemos destacar es que en la enfermedad de Crohn generalmente se presenta estenosis y llegan a presentarse fístulas muy frecuente, y en la colitis ulcerosa en raras ocasiones se llegan a presentar estas manifestaciones, tanto fístulas como estenosis. También es raro encontrar en la colitis ulcerosa la enfermedad perianal, y bueno, dentro de la enfermedad de Crohn existen más probabilidades de desarrollar la enfermedad perianal. Y como, bueno, ya lo había mencionado mi compañera Lili, bueno, en la enfermedad de Crohn generalmente existen granulomas, mientras que en la colitis ulcerosa generalmente hay abscesos en las criptas. La que sigue, por favor. Sí. Bueno, vamos a revisar algunas características especiales de cómo lo podríamos encontrar clínicamente. En las manifestaciones de la colitis ulcerosa, cuando se da una afectación que se considera ya grave como tal, bueno, presenta el mismo cuadro sintomático, deposiciones líquidas, en ocasiones llega a presentarse sangre, pus, cólicos bastante intensos, deshidratación, puede ocasionarnos también un cuadro febril, pérdida de peso, anemia. En la que sigue, por favor. Y bueno, podemos ver que cuando llega a presentarse esta colitis ulcerosa como una afección rectal de forma aislada, encontramos que en lugar de diarrea, bueno, también se puede presentar lo que es el estreñimiento. Una de las principales molestias que pueden llegar a referir los pacientes es esta constante necesidad de intentar defecar y eliminar las heces, que nosotros lo conocemos como tenesmo. También cuando hablemos de una colitis ulcerosa
con una afección rectal aislada, tendremos dolor a la palpación cuando exploremos lo que es el marco cólico y generalmente existe distensión abdominal. La que sigue, por favor. Bueno, cuando tengamos esta misma colitis ulcerosa, pero cuando tengamos una afectación extracolónica, esto lo vamos a encontrar de manera ocasional y tendremos asimismo ciertas manifestaciones, puede ser a nivel cutáneo, que esto se explica de igual manera, como lo comentaba mi compañera Adriana, entre la relación que existe entre el epitelio, la microbiota y los factores genéticos que generalmente producen una reacción inmunológica. También puede presentarse alteraciones a nivel del músculo esquelético, como lo que son las llamadas artropatías, y también pueden existir signos de hepatopatías. Que sigue, Gus, por fin. Y bueno, en cuanto a lo que es la enfermedad de Crohn, en una de las manifestaciones más importantes, la podemos encontrar cuando haya compromiso a nivel colónico y a nivel de intestino delgado. Ahora, las manifestaciones a nivel colónico podemos encontrar de igual manera, ¿no? Estos signos que es diarrea, dolor. En cuanto a las enfermedades rectales, son menos frecuentes que en la colitis ulcerosa, sin embargo, pueden aparecer. También cuando haya compromiso colónico en la enfermedad de Crohn, podemos encontrar complicaciones anorrectales y sus manifestaciones más comunes incluirán fístulas y abscesos perirrectales. De igual manera, pues los pacientes pueden referir este intento de las deposiciones, que sería el tenesmo, y clínicamente podemos encontrar una masa dentro de lo que sería la fosa ilíaca derecha. La que sigue, por favor. Ok. Y bueno, eso sería en cuanto al compromiso, el colon. Ahora, en cuanto al intestino delgado, las manifestaciones clínicas más frecuentes, igual pérdida de peso, dolor en fosa ilíaca derecha, diarrea, también puede presentar signos de vómito, náuseas, y ocasionalmente podemos encontrar lo que sería eh, inclusive anorexia y fiebre. Vas cambiando, porfis. Y bueno, también puede comprometer a una parte específica del ilion, causándonos en la enfermedad de Crohn la ileitis aguda, donde las manifestaciones específicas se han llegado a reportar como leucocitosis. Puede también tener dolor en la fosa ilíaca derecha, de igual manera, y presenta fiebre por la misma respuesta inflamatoria. En ocasiones, algunos autores reportan que esta ilitis aguda se puede llegar a confundir bastante con lo que es un cuadro de apendicitis aguda, por lo que su confirmación requerirá de otros estudios a nivel de laboratorio y para hacer el diagnóstico diferencial que más adelante les van a comentar mis compañeros. Adelante, por favor. Y bueno, dentro de de la enfermedad de Crohn, también se puede existir manifestaciones que sean extraintestinales, donde de igual manera se comprometa al sistema musculoesquelético en una reacción autoinmune, causando lo que serían artropatías enterohepáticas, y especialmente la afección se puede dar también a nivel del colon. Nos puede causar también eritema. La que sigue, por favor.
Otra, por favor. Y bueno, dentro de las manifestaciones cutáneas que les mencionaba, bueno, serían estos que vemos en la imagen, que son nódulos subcutáneos, que generalmente pues llegan a ser bilaterales, simétricos, llegan a ser dolorosos, y estas lesiones pueden ocurrir en la cara anterior de la pierna, pero también pueden aparecer en pantorrillas, antebrazos, y bueno, algunos autores también los llegan a referir en cara. La que sigue, por favor. Y bueno, esas serían artropatías y de igual manera las manifestaciones en piel. Y bueno, aquí les puse como un resumen de las características clínicas que podemos encontrar tanto en la colitis ulcerativa, pero bueno, especificando en lo que sería la enfermedad de Crohn, que serían de igual manera, pues como vemos ahí, la fiebre es bastante común en las dos. El dolor abdominal lo reportan variable en la colitis ulcerativa, sin embargo también se presenta, y de igual forma la diarrea, el sangrado rectal, pero los principales que podemos encontrar es que, bueno, si nos vamos hacia donde dice sitio, podemos ver que en la colitis ulcerativa sería exclusivo, mientras que la enfermedad de Crohn solamente 2/3 de los pacientes lo llegarían a presentar. En el ilio nunca lo podríamos encontrar en la colitis ulcerativa, mientras que en la enfermedad de Crohn sí, dado que el sitio de afección de la enfermedad de Crohn es a lo largo de todo lo que sería el tracto digestivo, y bueno, como le había mencionado, la colitis ulcerativa sería principalmente a nivel colónico y del recto, por lo tanto nunca lo tendríamos en ilio, yeyuno, estómago y esófago. Eso nos puede ayudar también a la identificación clínica. Y dentro de la enfermedad perianal, en la colitis ulcerativa sería ausente, mientras que en la enfermedad de Crohn sería bastante común. Y bueno, entre otras manifestaciones también sería la masa abdominal que les habían comentado, es ausente en la colitis ulcerativa, que sería en la fosa ilíaca derecha, mientras que en la enfermedad de Crohn pues es bastante común y se siente a la palpación. Y bueno, estas serían como las manifestaciones clínicas que nos podrían ayudar a establecer como una orientación para realizar un diagnóstico. No sé si tengan alguna duda. Bueno, creo que no. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el diagnóstico, que lo dividí en varios aspectos. En cuanto a la clínica, como tal no hay un diagnóstico definido, pero se establece mediante la combinación de aspectos clínicos y hallazgos imagenológicos. Bueno, la sospecha más frecuente pues es un dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, diarrea, pérdida de peso y fiebre en un paciente joven. La historia clínica debe realizarse de manera muy completa, debido a que también por la clínica que presenta esta enfermedad podemos confundirnos por algún proceso infeccioso. Entonces es súper importante preguntar viajes recientes y también el antecedente de apendicectomía, porque como ya mencionaba mi compañero Emanuel, nos podemos confundir y necesitamos orientar nuestro diagnóstico hacia la enfermedad inflamatoria. También es necesaria una inspección perianal. Esta frecuentemente debe ser realizada por un especialista que conozca y que esté familiarizado, aunque pues también nosotros la podemos realizar. Y también algunos factores de riesgo puede ser el tabaco y alguna gastroenteritis de origen infeccioso. ¿Me puedes cambiar, Gus? Ahora, en las pruebas iniciales de laboratorio vamos a encontrar que en la biometría vamos a tener leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación eritrocitaria, la proteína C reactiva va a estar aumentada. En las pruebas de heces son más que nada por la sangre oculta que se puede encontrar en las heces.
También debemos descartar la presencia de toxina de Clostridium y de E. coli enterohemorrágica, porque el cuadro clínico puede ser similar. Y pues también es indispensable siempre descartar primero procesos infecciosos. También la calprotectina fecal es un indicador de la actividad inflamatoria, también debe estar presente. También las proteínas totales y la albúmina en suero pueden estar deficientes debido a la mala absorción que se genera por la diarrea y puede ser también por la estenosis que nos presenta a nivel del intestino delgado. Y también podemos encontrar anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos perinucleares, conocidos como P-ANCA, y contra Saccharomyces cerevisiae. Estos pues no son tan frecuentes encontrarlos, pero también nos pueden orientar a nuestro diagnóstico. Y aquí en la imagen la agregué y se pueden observar cómo a lo largo del tracto gastrointestinal, en las periferias observan esas como úlceras, pero que pueden evolucionar como a fibrosis y se puede observar como una calle empedrada. Y en el centro, pues respeta los bordes del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Puedes cambiarle, Gus? Ahora, en el diagnóstico endoscópico, la principal estudio es la ileocolonoscopía. En esta nos va a ayudar a encontrar pues la ubicación y también la extensión de cualquier tipo de lesión, y podemos encontrar también estenosis. En la endoscopía alta se puede encontrar también el signo de articulación de bambú, puede tener apariencia de adoquines, úlceras aftosas y pliegues nodulares. Esta pues es también realizada para descartar que pues también afecte el tracto gastrointestinal superior. Y también la cápsula endoscópica se utiliza para una visualización directa del intestino delgado y nos va a confirmar también la fase activa de nuestra enfermedad de Crohn. Y bueno, aquí podemos ver igual las úlceras que se observan a lo largo del tracto gastrointestinal. Y pues bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Y esta última imagen es sobre la cápsula endoscópica. Aquí en esta podemos observar pues que hay una estenosis, entonces pues ya no se dificulta. La cápsula endoscópica es una cápsula que el paciente toma y pues a lo largo de que va recorriendo el tracto gastrointestinal va emitiendo imágenes o fotografías que son transferidas a una computadora, y pues es un método muy efectivo. ¿Le puedes cambiar, Gus? En el diagnóstico radiológico podemos también basarnos de una enterografía por resonancia magnética o la tomografía computarizada. Se utiliza medio de contraste y pues podemos encontrar úlceras longitudinales por el recorrido que hace el contraste en forma de empedrado, estenosis, fístulas y fisuras. La ecografía abdominal y la tomografía pues nos van a determinar el alcance y la gravedad de la inflamación, porque como mis compañeros lo mencionaron, también puede haber complicaciones extraintestinales, y algo muy importante es la presencia de abscesos, porque estos se deben de tratar de forma urgente. En el tránsito intestinal, pues es igual una prueba, un estudio mediante rayos X, y también el paciente se toma una papilla que es radiopaca y nos va a determinar la extensión, la alteración de la peristalsis, porque como tal, pues su nombre lo dice, recorre el tránsito intestinal. Podemos encontrar también úlceras, estenosis, edema, engrosamiento, y un signo muy importante es el signo de cuerda, que ahorita lo vamos a ver. Y en la ecografía transabdominal y Doppler, pues vamos a ver nuevamente engrosamiento. Aquí se pueden observar adenopatías, abscesos, y la hiperemia pues puede distinguirnos la fase crónica y la fase activa de nuestra enfermedad.
Aquí en la primera imagen podemos observar, este es el signo de cuerda, en el cual pues este nos indica que hay una estenosis del intestino delgado. Y aquí esta es una resonancia magnética, bueno, una enterografía por resonancia magnética, y pues observamos aquí nuevamente esta estenosis a nivel de la fosa ilíaca derecha. ¿Puedes cambiarle, Gus? Y bueno, en el diagnóstico que obtuvimos mediante la toma de biopsia a través de la endoscopía, vamos a observar granulomas no calcificantes, fisuras, úlceras, metaplasia foveolar e inflamación crónica transmural. Los granulomas no son tan frecuentes, pero se encuentran más que nada en la mucosa sana del tubo digestivo alto. ¿Puedes cambiarle, Gus? Y bueno, el diagnóstico diferencial a nivel endoscópico y radiográfico, pues es un poco parecido. La colitis no presenta la forma de empedrado, ni tampoco hay granulomas. Y pues también las regiones que afecta, que ya las mencionaron mis compañeros. ¿Puedes cambiarle, Gus, por favor? Esta igual es la clasificación de Montreal, que ya mencionó Lili. Y esta también es una clasificación que nos va a indicar el grado de actividad de nuestra enfermedad, que pues a través de la suma de estos patrones, que puede ser bienestar general, dolor abdominal, diarrea, tumoración y complicaciones, pues nos van a orientar si está activo o no está activo. Y bueno, ese es un resumen que pues vamos a determinar la actividad de la enfermedad de Crohn a través de los criterios de Harvey. La clínica nos va a indicar diarrea, pérdida de peso, anemia y o hemorragia, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y las complicaciones perianales. El laboratorio, pues la biometría, el coproparasitoscopio, la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, pruebas de función hepática y perfil tiroideo, sangre oculta en heces. Y a nivel de entre estudios endoscópicos, pues es la ileocolonoscopía con toma de biopsia y el tránsito intestinal. Y por esta parte sería todo. Muy bien, estuvo muy bien llevado. Sí, es un padecimiento que normalmente yo lo que he visto nos da fístulas y estenosis. Y ahí el tratamiento en parte es la resección intestinal. Doctor, falta el tratamiento. Sígale. Sí. Bueno, el tratamiento sabemos que aunque no existe una medicina que pueda como curar tal este padecimiento, hay algunas que pueden disminuir los síntomas y también tratar pues las complicaciones. Nada más que cargue. Bien, primero vamos a encontrar los medicamentos antiinflamatorios que dentro de ellos vamos a encontrar los corticosteroides. Dentro de estos encontramos a la prednisona y a la budesonida, que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, pero aún así, sabiendo esta situación, no van a funcionar para todas las personas con la enfermedad de Crohn. Tenemos también dentro de estos los 5-aminosalicilatos por vía oral. Es una técnica que no se usa actualmente tanto, pero más sin en cambio en el pasado se usaba en gran cantidad y por lo general se debe considerar que ofrecen beneficios muy limitados. Dentro de estos encontramos a la sulfasalacina, que va a contener sulfamidas, mesalacina, entre otros. Bien, dentro de nuestros medicamentos inflamatorios, pues sabemos que su farmacocinética va a ser impedir la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y de enzimas proinflamatorias. Por lo tanto, va a inhibir la inflamación y con ello inhibir la producción de superóxido por los neutrófilos. Tenemos medicamentos también que van a ser inhibidores del sistema inmunitario, que también van a reducir la inflamación, pero con ello van a atacar a nuestro sistema inmune
que pues como sabemos nuestro sistema inmunitario va a ser el que va a producir sustancias que van a provocar la inflamación. Para algunas personas en general la combinación de estos medicamentos funciona mejor que solo aplicar uno. Algunos de estos medicamentos inmunodepresores vamos a encontrar la aciatropina y la mercaptopurina, que dentro de su farmacocinética sabemos que después de la administración bioral va a presentar una buena absorción en el tracto gastrointestinal alto. Y como sabemos, esta enfermedad va a estar afectando nuestro tracto digestivo. También encontramos al infliximab, que su farmacocinética son inhibidores del factor de necrosis tumoral o medicamentos biológicos que van a funcionar neutralizando la proteína del sistema inmunitario conocida como factor de necrosis tumoral. También encontramos nuestras terapias biológicas, no están usadas, pero también son medicamentos, fármacos que van a atacar las proteínas producidas por nuestro mismo sistema. Cuando estas las neutralizamos, la inflamación de los intestinos va a disminuir. ¿Cómo qué medicamentos podemos ocupar para dentro de esta terapia biológica? Pues encontramos el adalimumab, el certolizumab, el infliximab y el natazilimab, y entre otros, como ya vienen marcados aquí. Entre otros medicamentos, sabemos que los médicos pueden recetar para los síntomas o complicaciones, dentro de los cuales se puede encontrar el acetaminofén, que es para el dolor leve. Cuando se toma este acetaminofén durante esta patología, se debe evitar el uso de ibuprofeno, naproxeno y aspirina, porque estos medicamentos pueden empeorar nuestros síntomas. También nuestros antibióticos se pueden usar para prevenir o tratar infecciones como abscesos y fístulas, y la loperamide, que es para ayudar o detener la diarrea severa. Aunque más sin en cambio ya con el uso prolongado de este medicamento, pues nos puede aumentar la posibilidad también de desarrollar megacolon. Y pues también como médicos debemos de comentar al paciente que un factor muy importante es el reposo intestinal, ya que si no existe y más aparte pues no tomamos tratamiento, el pronóstico es un poco desalentador, dado que durante el reposo intestinal nosotros como médicos debemos pedirle al paciente que beba líquido que contenga nutrientes. Se debe dar a través de un tubo también para evitar pues más daño, darle nutrición intravenosa. Y pues en algunos casos, en la mayoría, se tiene que dar en hospital para este reposo intestinal, o el tratamiento se puede dar desde casa. Puede ser el reposo desde semanas, inclusive hasta meses. Y pues dentro de las cirugías, como el doctor nos comenzaba a comentar, pues hay estudios que revelan que casi el 60% de las personas necesitan cirugía antes de los 20 años de tener la enfermedad de Crohn. Aun cuando sabemos que la cirugía no va a curar la enfermedad por completo, se pueden tratar las complicaciones y mejorar los síntomas. También dentro de estas cirugías encontramos la resección de intestino delgado a través de una laparoscopía, que es donde el cirujano va a hacer pequeñas incisiones de media pulgada, que es 1.3 centímetros, en el abdomen, y se va a insertar un laparoscopio a través de ellas, donde ¿qué es lo que va a hacer nuestro cirujano? Va a eliminar la sección dañada o bloqueada del intestino delgado y se va a conectar extremos se vuelven a conectar los extremos del intestino. Es exactamente lo mismo en la cirugía abierta, pero más sin en cambio, va a ser una incisión aproximadamente de 6 pulgadas a lo largo del abdomen. De igual forma, se saca y se repara la parte dañada y se vuelve a reconectar los extremos. Tenemos la colectomía subtotal, que sabemos que una colectomía subtotal o total es cuando se existe una recesión del intestino grueso para extirpar parte de él, y de igual forma lo encontramos a través de forma laparoscópica y en una cirugía abierta. En estos, sabemos que cuando existe la enfermedad de Crohn, pues el intestino grueso se tiene que reparar, y de igual forma se hacen en la forma laparoscópica incisiones de media pulgada para insertar el laparoscopio, y en la cirugía abierta pues se va a hacer una incisión de aproximadamente 6 pulgadas, 15.2 a lo largo del centímetros a lo largo del abdomen.
También encontramos la proctocolectomía o hilestomía. Sabemos que la proctocolectomía es una cirugía para extirpar el colon y recto, y la hilestomía es un tipo de estoma o apertura en el abdomen que el cirujano se va a crear usando parte del ileón. Dentro de esta hilestomía, el cirujano va a sacar el extremo del ileón a través de una apertura en el abdomen y se va a adherir a su piel para crear una apertura fuera del cuerpo. Esta apertura se va a llamar estoma, que va a medir aproximadamente de 1.9 centímetros por 5 centímetros en la parte inferior del abdomen, donde prácticamente el paciente pues va a estar depositando las heces a través de una bolsa de ostomía o un dispositivo que también se coloca, donde se va a conectar el estoma, y pues sabemos que no va a existir esfínteres, por lo tanto no va a existir músculo, y por lo tanto nuestro paciente no va a controlar la evacuación de las heces. Y pues dentro de nuestras complicaciones vamos a encontrar obstrucción intestinal, fístulas, abscesos, fisuras anales, úlceras, desnutrición e inflamación en otras partes del cuerpo. Y pues aquí encontramos nuestras referencias. Ahora sí ya es todo, doctor. Muy bien. Sí, estuvo completo. ¿Alguna pregunta del otro equipo? ¿Nada? Valió la No. pena la desvelada, estuvo completa. Gracias. Voy a dejar de ¿Seguimos? presentar para que puedan presentar el siguiente equipo. Ok.